Muchas gracias, buenas tardes a todos. Y voy a comenzar refiriéndome al título del proyecto, porque como decía Borges, lo importante es lo que se cifra en el nombre. Comisión de Planeamiento de Futuro podría hacer pensar que es una cuestión de interés exclusivamente parlamentario, pero ya lo aclararon bien quienes me antecedieron, de que es un problema que nos afecta a todos y que tenemos que participar y aprovechar el conocimiento colectivo para poder afrontar los temas que se vienen. Entonces me voy a referir básicamente a los dos términos, planificación y futuro. Los estudios de futuro nacieron, los modernos, porque siempre se estudió el futuro, después de la posguerra mundial, en preparación de una eventual tercera guerra mundial, en Estados Unidos y en algunas agencias europeas. No tuvo ningún impacto en los países periféricos esto, excepto en Argentina. En 1946, el entonces vicepresidente de la Nación, General Perón, creó el Consejo de Posguerra para poder anticipar lo que podría ser esa eventual tercera guerra mundial. Y a partir de ahí planificar. Le siguieron dos planes quinquenales, 51 a 55, 55 a 59. Lamentablemente el golpe del 55 interrumpió esta experiencia. Pero el planeamiento volvió con la democracia con Frondizi, que creó el CONADE. También duró poco, lamentablemente, por una nueva interrupción militar. Y hubo intentos de planificación durante los años de la dictadura militar. Pero antes de mencionarlo, quiero referirme a un documento que los colegas finlandeses tuvieron la amabilidad de enviarme por un trabajo que estamos haciendo en común, del cual yo no tenía conocimiento y creo que quienes trabajamos en prospectiva o futuro acá tampoco lo teníamos, que fue un discurso de Aurelio Peccei en 1965 ante el Colegio Militar de la Nación. No tuvo repercusión ni en los medios públicos ni en los medios académicos. Sin embargo, fue de singular importancia porque era un trabajo de anticipación de mucho valor, al punto que sería la base de la creación del Club de Roma después, y que no he podido encontrar ningún ejemplar en español, pero gracias a estos colegas pude acceder al texto en inglés. En ese documento, además de anticipar el desarrollo tecnológico que era esperable en los próximos años, hacía un análisis geopolítico del conflicto eventual que se iba a ver en el mundo y además una clara distinción entre países desarrollados y subdesarrollados. Y unía dos conceptos, que era el de desarrollo y el de seguridad. Bueno, como les decía, esto públicamente no tuvo repercusión, pero si uno analiza a qué público estuvo dirigido meses antes que una nueva dictadura militar volviera a prohibir los partidos políticos hasta prácticamente 1973, nosotros podemos entender que influyó mucho en el armado de esta política, porque en el gobierno de Onganía se crearon 3 consejos de planificación. El Consejo Nacional de Desarrollo, el Consejo Nacional de Seguridad y el CONACYT, o Consejo Nacional de Ciencia y Técnica. Posteriormente, en el 78 se creó el Ministerio de Planificación. Y ahí el general Díaz Besone invitó a expertos en prospectiva del mundo, entre ellos a Hermann Kamm, usó los documentos de Brzezinski y elaboró un plan que
tenía como idea el año 2000 como objetivo. Pero en realidad no era un plan de anticipación, sino una forma de distribución del poder dentro del gobierno que había sido loteado por las Fuerzas Armadas. En 1973, el presidente Perón presentó un modelo de proyecto nacional, en el cual tuve la oportunidad de colaborar como asesor presidencial en los trabajos de construcción de series históricas en ciencia, en tecnología, en sociedad, bajo la dirección de los doctores Francisco José Figueroa, de Julián Nicastro y del coronel Vicente Damasco. Como decía, después, en el 78, se eliminó el Ministerio de Planeamiento y desapareció. Pero hay que destacar que estos intentos de planeamiento no tuvieron ninguna participación de los actores sociales, fueron hechos a puertas cerradas por militares que pretendían modernizar en contra de la gran mayoría de militares que tenían otros intereses y finalmente quedaron eliminados. Resultado, en 1978 se eliminó el Ministerio de Planeamiento y, como decía mi querido amigo Horacio Godoy, cuando dejan de existir los gobiernos militares, también se extinguen las instituciones nacionales, como los ministerios y organismos, y a través de ello la prospectiva. Así acaban los proyectos y la democracia quedó sin previsión. En consecuencia, esto es el desafío que se enfrenta ahora, volver la previsión, la anticipación al sistema democrático. Dos temitas más para cortar, no voy a prolongarme. Los estudios de futuro, como señalaba muy bien la diputada, se focalizan en relaciones intersistémicas. Entre los dominios especializados del conocimiento, como la economía, la política, la ciencia y la educación. La economía articula con la producción y con la innovación. Las políticas con políticas públicas, regulaciones y previsión. Y la educación con los procesos de producción de conocimiento. Los estudios de investigación de futuro se despliegan en múltiples campos de aplicación: científico-tecnológico, estratégico, económico, político, social y cultural, con una gran diversidad de usuarios, parlamentos, gobiernos, ministerios, empresas, think tank y organismos internacionales. También es muy diversificado el tipo de temas y problemas de análisis: cuestiones globales, sectoriales, estratégicas, comerciales y tecnológicas. Y en general son enfoques predominantemente interdisciplinarios o transdisciplinarios. Ya mencioné en la audiencia anterior el rol que nos tocó como Centro Latinoamericano de Globalización y Prospectiva del Millennium Project en trabajar para la creación de proyectos en esta misma casa, en el 2005, en Paraguay, en Chile y en Brasil. Ahora simplemente quiero referirme, para terminar, a un aspecto que creo que es de mucha importancia. La semana pasada hubo una reunión muy importante de expertos de futuro del mundo en Dubái. Más de 400 expertos participaron de ella. Se invitaron a más de 35 presidentes de nuestros nodos de Millennium Project y nuestro director de Millennium Project se mantuvo reuniones con el líder del trabajo prospectivo de la OPEP y con quien dirige los escenarios de inteligencia artificial general en la OCDE. Y se acordó la necesidad de crear sinergias entre las nuevas iniciativas de previsión.
Y por último, la semana pasada, los días 11 y 12 de octubre, el Parlamento finlandés realizó la primera cumbre mundial de Comité de Futuros en Helsinki. Durante la misma se acordó que la próxima cumbre se va a realizar en el 2023 en Uruguay y seguramente eso nos dará mayores detalles Rodrigo Goñi. Finalizo mencionando un libro de Ulrich Beck que se llamó La democracia y sus enemigos. Eso fue en 1998 y se planteaba qué significó el fin de la Guerra Fría. Y ahí decía, se desdibujaron las antiguas coordenadas y las oposiciones, capitalismo y comunismo, y derecha y izquierda, lo que implicó la desaparición de otros paradigmas opuestos como trabajo y capital, naturaleza y sociedad, sino que donde la propia sociedad en su evolución deviene en un modo diferente de hacer política. De esto se trata esta comisión, trascender las ideologías, trascender los alineamientos y crear ese espacio de concertación que es el futuro, porque el futuro es invención o lo tendremos que sufrir inexorablemente. Gracias.